Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario y le damos las gracias a Dios por toda su presencia, su fortaleza, su respaldo y su bendición y su dirección durante estos 10 años, a través de los cuales Pan de Vida ha venido difundiendo el mensaje de amor, de paz y de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Una bienvenida muy especial a la familia Pan de Vida y a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a compartir un tema muy importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Noé rescató a su familia del juicio divino. Hoy vamos a estar hablando de por qué el Señor Jesús compara la generación del tiempo de Noé con la generación actual. Esa generación del tiempo de Noé que fue totalmente indiferente, burlona, grotesca para los llamados y las exhortaciones que tenía de parte de Noé para que sean libres de ese juicio. Pero esta gente dice, no prestó atención, dice que se casaban y se daban en casamiento como cualquier día, pero llegó el diluvio y los llevó a todos y todos perecieron. Hoy el Señor no quiere que la historia se vuelva a repetir. Quiere que tú y tu familia sean salvos de este juicio inminente que viene sobre la humanidad, no porque Dios sea malo, sino porque la humanidad ha vivido separada de Dios y como consecuencia de ello, lamentablemente, se van a manifestar estos juicios. Hoy vamos a ver cuáles fueron esas coincidencias entre la generación del tiempo de Noé y la de hoy para que la historia no se repita. Una de las características fundamentales por las cuales el Señor Jesucristo establece una comparación entre la generación de Noé y la generación de la humanidad del día de hoy, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, que dice así: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta es la situación de las personas que vivían de la generación de Noé. Eran gente que estaban todos sus pensamientos orientados a hacer el mal. Vamos a ver qué dice el Señor y vamos a ver una comparación extraordinaria y sumamente clara acerca de cuál era esa coincidencia, el punto de partida para poder darnos cuenta qué similitudes habían entre dos generaciones. Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 12, donde dice la palabra de Dios: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Encontramos entonces que el común denominador entre estas dos generaciones, la de Noé y la generación actual, es la maldad. En la generación de Noé, dice que la generación de Noé había llegado a tal grado de perversión que todos los pensamientos eran orientados hacia el mal. Ya no es que cometían el mal por una cuestión de debilidad, por una situación de un acto involuntario, sino porque realmente sus mentes y sus decisiones estaban orientadas al mal. Hoy el Señor también nos habla de que en esta generación, dice la palabra de Dios, la maldad se multiplicará. Entonces encontramos este común denominador. ¿Qué cosa significa entonces la palabra maldad? La palabra maldad viene del griego anomia, que significa sin ley. A significa sin o no y nomia es ley. Significa que la maldad, desde el punto de vista de la expresión y la manifestación del Señor Jesucristo, quiere decir que la generación de Noé comparada con la generación actual estaban viviendo una vida sin ley. ¿Pero sin qué tipo de ley? ¿Las leyes gubernamentales? ¿Las leyes de las instituciones públicas? No. El Señor Jesús está comparando la generación de Noé con la generación de hoy, con una generación que vive en contra de la ley de Dios. Y es por eso que vemos lamentablemente cómo se viene transgrediendo en una manera terrible. Vemos el proceso del pecado, cómo ha ido empeorando en estos últimos tiempos. No solamente se ha dedicado la gente como suele suceder en el hombre sin Dios, de practicar el pecado. No solamente se ha dedicado a practicar el pecado, sino también vemos que desde el siglo pasado existe toda una labor proselitista en favor del pecado y de la maldad, tratando de consagrar derechos que no lo son, y sobre pretexto de una mal llamada libertad y lo que realmente viene a ser un libertinaje, donde se busca a través de la institucionalización del pecado, porque esos son los tres pasos. Es el primero, practicarlo; el segundo, difundirlo a través de una labor proselitista; y el tercer paso, institucionalizarlo. Vemos que la maldad del hombre se ha
se ha multiplicado al punto de que ya las instituciones, como compartíamos hace poco, las instituciones transnacionales vienen imponiendo en los diferentes gobiernos que ellos puedan emitir leyes que según ellos son de inclusión, entre comillas, pero la verdad que son leyes injustas que contravienen de una manera abierta y frontal la ley de Dios, sobre pretexto de una igualdad. Hoy vemos cuántas personas están enarbolando la bandera de la libertad diciendo el cuerpo es mío, por lo tanto yo puedo abortar al niño que tengo dentro. Mentira, ese niño tiene sus propios derechos desde que fue concebido y esos derechos son consagrados por Dios y respaldados por la sociedad. Pero hoy el pecado y la maldad se están multiplicando a tal punto que quieren que esos bebitos que están en el vientre sean asesinados de la peor manera. Existen sociedades en donde ya no se está considerando que son seres humanos hasta el 7º, 8º mes. Algunos casos sabemos de que están propugnando leyes que hasta antes del nacimiento los puedan asesinar, disfrazado definitivamente de nombres técnicos. A ese bebito en el vientre le llaman feto, como una manera de despersonalizar a esa criatura y a ese ser viviente que los ojos de Dios ha visto. Pero también vemos cómo la pedofilia, que viene a ser esa perversión que realiza un hombre maduro con un niño, con una niña. En estos momentos hay diferentes congresos en el mundo en donde ya se está discutiendo la posibilidad de quitar como un delito penal la pedofilia y considerarlo como una alternativa sexual, de tal manera que los pedófilos ya no, según dicen ellos no abusan de un niño ni pervierten a un niño, sino se enamoran de un niño, algo puro como el amor. Mentira del diablo. Vemos cómo se está tratando de transgredir los principios básicos de la familia del hombre y la mujer por matrimonios del mismo sexo. Vemos también cómo la corrupción se está generalizando, al punto de que ya la sociedad se ha conformado con este refrán que dice, no importa que robe con tal que haga obra. Vemos entonces cómo la crueldad, la violencia familiar, el asesinato, el fratricidio y la forma como se está manifestando es cada vez mayor. No habla sino de que la maldad se está multiplicando y que nos estamos actuando en forma similar que la generación de Noé. ¿Por qué? Porque se está buscando como dije hace un momento, esa mal llamada libertad en aras de esos derechos que realmente no existen. Y sabemos nosotros perfectamente bien que toda libertad sin límites es libertinaje. Y todo libertinaje conduce a la destrucción y a la esclavitud. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 31. Pero escúcheme bien todos los que me están presentes. Yo no he sido cruel con ustedes como el ardiente desierto, ni como la terrible oscuridad de una cueva. Entonces, ¿por qué me dicen que van a hacer lo que quieran y que no volverán a adorarme? Hoy la gente se está manifestando. Jeremías hace más de 2000 años profetizó esta condición espiritual que hoy vemos en el hombre, que el mismo Dios está preguntándole a la humanidad por qué lo han dejado de lado y por qué dicen no te vamos a buscar, no te vamos a adorar, nos vamos a apartar de ti. ¿Por qué? Porque la libertad no tiene como finalidad hacer mal ni hacer el daño, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hoy vemos que esta palabra se está cumpliendo de una manera total. Muchas personas están tratando de buscar la pseudo libertad para hacer lo malo. Pero la libertad, la verdadera libertad, la que viene de parte de Dios, es para bendecir, es para proteger, para generar un marco de bienestar. Vemos entonces cómo esta es una de las características que nos asemejan mucho con la generación de las personas que vivieron en el tiempo de Noé. En segundo lugar, el hombre ha tratado, siendo consciente que está separado de Dios por causa de su pecado, ha buscado también la forma de acercarse a Dios, pero a su manera. Siempre primando el orgullo y la soberbia, siempre el antropocentrismo, siempre la cosmovisión del mundo, que es el hombre es el centro de la creación y han sacado a Dios como el centro de la creación. Primero, a través de esa pseudo libertad y hoy generando sus propios caminos para llegar a Dios, los cuales empezaron en la Torre de Babel. Ustedes saben que cuando terminó el diluvio y la familia de Noé fue rescatada, el Señor les dijo que se vayan y se dispersen en el mundo. Pero ¿qué hicieron este grupo de hombres, estos comandados por Nimrod? Lo que hicieron fue construir su Torre de Babel. ¿Qué cosa es la Torre de Babel? Construyeron una torre que pudiera llegar hasta el cielo para hacerse un nombre y para ser libres de un próximo diluvio. ¡Qué tremenda perversión!
Ya Dios había establecido a través del arco iris que no iba a haber otro diluvio más. Y por otro lado, Él había establecido que el hombre se esparciese para que pueble el mundo. Pero ellos decidieron construir una torre de Babel para llegar al cielo y hacerse un nombre. Hoy sabemos que todas las religiones son hijas de la torre de Babel, porque todas las religiones no son sino el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. En otras palabras, para hacer de su vida conforme a ellos y no conforme a Dios. Recordemos que una de las características que tuvo la obediencia de Noé respecto de Dios para construir el arca es que la construyó con las medidas y con los materiales que Dios le dio en forma detallada y perfecta. Él no omitió, ni exageró, ni quitó, ni aumentó nada de lo que Dios le dijo. Y por eso él fue salvo por su gracia. Hoy muchas personas, y desde tiempos posteriores al arca de Noé, hay muchas religiones a través de las cuales están pregonizando el alcanzar a Dios. Existen muchas religiones en el mundo que están generando, están generando una falsa sensación de seguridad espiritual. Están generando una falsa sensación de seguridad espiritual en la gente porque cree que al practicar estas religiones se van a ir al cielo. Y esto no es así. La palabra religión son dos palabras, re, que significa volver, y ligión, de ligar, volver a ligar, religar, religión, quiere decir volverse a ligar. La religión lo que busca es que a través del esfuerzo humano el hombre se vuelva a religar con Dios, porque el hombre pecador es consciente que está separado de Dios y quiere religarse con Él, quiere volver a tener comunión con Dios. Por eso el hombre, en lugar de buscar a Dios y conocer el camino que Él ha establecido para llegar a su presencia, el hombre lo que está haciendo es generar una religión. ¿Por qué la religión ha fracasado? En primer lugar, porque no parte del pensamiento y de la voluntad de Dios, sino del pensamiento y de la voluntad del hombre. Y la religión, en primer lugar, lo que ha hecho es jerarquizar, escúcheme bien, jerarquizar los pecados. ¿Qué cosa dicen las religiones? Que existen diferentes tipos de pecados, en graves, en no tan graves, parecen multas de tránsito, graves, no tan graves o leves. Pero es así, y hay muchas personas que mueren creyendo de que sus pecados no son tan graves, o muchas personas están viviendo hoy creyendo que sus pecados no son tan graves, y por ello no necesitan de Dios. Se comparan con gente que supuestamente es más pecadora, dicen, no, yo no soy un terrorista, yo no soy un homosexual, yo no soy un ladrón, yo no soy un homicida, yo no soy un violador. ¿Pero has mentido alguna vez? Bueno, alguna mentiría blanca, mentira, no existe mentira blanca. Pero ¿has tenido un pensamiento malo? ¿Un pensamiento de adulterio? ¿Has mirado con malos ojos a una mujer? Eso es pecado. Te tengo malas noticias. La jerarquización de los pecados no existe, sino solo en las religiones, es un invento del hombre. Porque para Dios todos los pecados son igual de abominables. Por eso nos dice la palabra de Dios, un versículo que es muy conocido, y probablemente tú lo conozcas. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tiene una sola paga, aunque hayas mentido, o sea, que es imposible, que hayas cometido un solo pecado en tu vida, que sea el mentir, al infierno. La paga del pecado es la muerte, no se refiere solo a la muerte física, como lo hemos dicho en varias oportunidades, se refiere a la muerte espiritual, a una alma que cuando muere se va a una eternidad en el infierno. Entonces, esa es la verdad. Entonces la religión nos viene engañando, haciéndonos creer que existe clasificación de pecados y no es así. Todos los pecados son iguales de abominables delante de Dios. Y en segundo lugar, la religión busca que acomodar los principios espirituales o la ley de Dios, la cual es santa y pura, porque los mandamientos de Dios son santos y puros. Pero el hombre a través de la religión ha tratado de acomodarse al cumplimiento de esos mandamientos, bajando el estándar de la ley. Esa es otra de las manifestaciones y de las mentiras de la religión, que baja el estándar de la ley. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el Señor Jesucristo confrontó a los judíos, que eran muy conocedores de la ley, de la Torá, y Él los confronta de esta manera. Mira lo que dice el Señor en Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor estaba confrontando a los fariseos, porque ellos estaban cayendo en una actitud legalista. Decían, no, mientras yo no tengo un contacto físico no he adulterado, pero sí puedo tener lascivia y lujuria con respecto a la mujer de mi prójimo y no he pecado. Y el Señor le dijo, te equivocaste, ese no es el estándar de la ley. El estándar de la ley había sido rebajado por los religiosos para poder pasar y para poder decir que la están cumpliendo. Y Él le dijo, no, si tú has tenido un pensamiento adúltero respecto de la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Más adelante le habla.
acerca de que ustedes dicen que una persona se declara homicida cuando toma la vida de otra persona, estoy parafraseando, a través de un cuchillazo o de cualquier... Pero yo te digo algo, dice el Señor, una persona es homicida en el momento que tiene un mal pensamiento respecto a su prójimo. Entonces nos damos cuenta de que la ley en su verdadero estándar, como la cumplió el Señor Jesucristo, es inalcanzable para los hombres. No hay forma de poderla alcanzar. Pero la religión, ¿qué cosa enseña? Jerarquiza los pecados, baja el estándar de la ley para poder creer de que de alguna manera podemos colarnos nosotros, porque como no somos tan pecadores podemos pasar el examen e irnos al cielo. Mentira. ¿Por qué? Porque no hay forma de alcanzar el cielo a través de penitencias, a través de buenas obras, a través de sacrificios. Eso nos tiene que chocar. Y algo que nosotros podemos ver, que es el común denominador en todas las religiones, porque si bien las religiones muchas de ellas son antagónicas respecto unas de otras, algo que tienen en común todas las religiones es que todas están basadas en el esfuerzo humano. Todas están basadas en el esfuerzo humano y en una inseguridad de salvación. Entonces las personas mueren y no saben realmente si se van a ir al cielo o no, y viven toda su vida tratando de portarse bien y hacer buenas obras, porque piensan de que esto es una especie de balance espiritual, que el Señor va a hacer un balance espiritual en donde va a decir, bueno, tienes 1000 obras malas, tienes 1001 obras buenas, te vas al cielo. No es así. La palabra de Dios es tan clara cuando nos dice que en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vemos entonces cómo la religión es una manifestación del hombre, que una imaginación, es la forma como el hombre se imagina de Dios. Mira, qué tal manera de ofender a Dios. En lugar del hombre, que es imaginación de Dios, buscar a Dios a su manera, el hombre se imagina a un Dios a su propia imagen. O sea, comienza a generar toda una serie de rutinas, protocolos religiosos, liturgias, para, según ellos, alcanzar a Dios, cuando ese no es el camino que Dios ha pedido ni ha expuesto. Por eso vemos que la religión ha fracasado y es parte de la manifestación de esa maldad, porque esa maldad significa sin ley. A los hombres no les interesa la voluntad de Dios, a los hombres les interesa hacer su propia voluntad, aún en su relación con Dios. Hemos escuchado personas que dicen, a mí no me vengas a hablar de la Biblia, yo con Dios me entiendo a mi manera. ¿Ya? O sea, no esa es la manera de Dios, esa es su manera. O sea, Dios se somete al hombre, o sea, yo soy Dios. Y esa es la otra característica de la generación que hoy vive y que comparada con el Señor Jesucristo es la misma, tiene las mismas actitudes de maldad. ¿Cuál es esa? Que el hombre quiere hacerse como Dios. En el huerto del Edén, el pecado original del hombre fue ese, que la culebra que representa a Satanás le ofreció a Adán y Eva que el día que ellos comieran de ese árbol prohibido, por el cual el Señor les había dicho que el día que coman de ese árbol ciertamente morirán, la serpiente le dijo mentira, que ellos no morirían. Y mira lo que dice, lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos nosotros de que hoy se está manifestando esta característica en esta generación, que hoy las personas se creen como Dios. No, pero tú dirás, pastor, ¿quién? Nadie, yo he escuchado que diga yo soy Dios. No lo dicen de esa manera. No dicen yo soy Dios, pero su actitud, su conducta, su comportamiento, su filosofía, su manera de actuar, habla claramente de que no solamente deslinda de Dios, sino se cree en su propio Dios. Es hoy que cuántas personas cuando conocen la historia de Adán y Eva y conocen que por causa de ellos entró el pecado, la muerte, la enfermedad y todas las desgracias al hombre, dicen por culpa de Adán y Eva. No, porque hoy el hombre sigue extendiendo la mano al mismo árbol de la ciencia del bien y del mal cuando quiere ser como Dios. Lo hemos visto en el libertinaje, lo estamos viendo en la religión, a mi manera, no la manera de Dios. Y estamos viendo ahora, terminando esta reflexión, en que el hombre quiere ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque utiliza su sabiduría humana para decretar, para establecer, entre comillas, científicamente, que Dios no existe. Mira lo que dice la palabra. Por eso que una de las primeras características es que el hombre se cree sabio en su propia opinión. No necesita la sabiduría de Dios. Romanos 1, 21, 23 dice, Romanos 1, 21 y 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, sí serán necios. ¿Cuántos pseudosabios y pseudocientíficos el día de hoy? Lo primero que enarbolan, la primera bandera que enarbolan cuando tienen un poquitito de conocimiento científico, un poquito más allá de todos los hombres, o sea, el tuerto en la tierra de los ciegos es el rey. Cuando tiene un poquito de conocimiento científico, lo primero que dicen es Dios no existe. Y se encargan de hablarlo en las universidades, de disertarlo, y lamentablemente con esa filosofía barata, muchos jóvenes caen, porque como dice el refrán, que lo he dicho hace un momento, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, siendo los científicos, los verdaderos científicos, cuando aquellos que buscan de corazón la verdad, se dan cuenta que cuando profundizan en la ciencia, llegan ellos a encontrarse con una pared que le dice, yo existo. No hay forma de explicar una creación tan perfecta, tan armónica, tan sistemática, si no hubiera una mente superior, sobrenatural, divina, que él hubiera creado. La firma de Dios está en todos lados. Por eso dice la palabra de Dios que acabamos de compartir en Romanos 1, profesando ser sabios, queriendo hacerse sabios, se volvieron necios. ¿Quién es un necio? La palabra define al necio como aquel que dice, no existe Dios. Ese es un necio. Y lamentablemente hubieron muchos de ellos en el tiempo de Noé, y no le creyeron a Noé como probablemente hoy no nos creen, hoy se burlan, hoy nos ofenden, y como en el tiempo de Noé siguen haciendo de su vida común y corriente creyendo que todo va a seguir igual. Y así como en el tiempo de Noé vino el diluvio y se lo llevó, también va a pasar. No sabemos la fecha, pero va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que Dios está dando una oportunidad, que el Señor Jesús estableció esta comparación entre la generación de Noé con la generación actual para que la historia no se repita, para que en tu vida la historia de la generación de Noé no se repita, para cuando se manifieste el juicio de Dios, tú y tu familia sean libres. Por eso, una característica adicional de las personas que se creen como Dios que vemos en la actualidad, cada uno genera su propia verdad. Hoy hablamos, y es algo muy generalizado a nivel de los medios, a nivel de los círculos intelectuales, que la verdad no existe. Es un principio muy establecido y difundido entre las élites intelectuales. Dicen, la verdad no existe, cada uno tiene su propia verdad. Eso es totalmente falso. Porque la verdad no solamente puede ser una. Si yo digo que tengo estos lentes negros, no, tú no me puedes decir que son verdes, o me puedes decir que son amarillos, o sea, el color es policromado, es este lente, no, este lente es negro, solamente hay una verdad. Y esa verdad solamente la tiene Dios. Y hoy vemos lamentablemente cómo se establece que la verdad es relativa, y como consecuencia de ellos, porque es una forma de ser Dios. Yo tengo mi propia verdad porque yo soy como Dios. Y como tengo mi propia verdad, yo establezco mis propios parámetros, principios y morales para mi vida. Yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, porque se creen como Dios. Y hoy así se está pensando. Mira tú qué similar la generación de hoy con la de Noé. Por eso, el Señor no quiere que esta historia se repita. ¿Por qué? Porque la maldad significa anomia, sin ley. La gente está viviendo sin considerar a Dios y su ley. Pero, como dijimos hace un momento, la ley es pura, es justa, es santa. Pero sabes que la ley no te cambia. La ley te permite ver que eres un pecador. Para eso está dada la ley de Dios. En primer lugar, para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. La ley es como un espejo. Tú puedes estar creyendo que eres muy hermoso espiritualmente, que eres muy santo espiritualmente, que eres muy puro espiritualmente, que eres muy bueno espiritualmente, pero a la hora que te ves en el espejo de la ley de Dios te das cuenta que eres un monstruo, que estás sucio, que estás desalineado. Cuando te ves ante el espejo de la ley de Dios, que es santa, pura y sin mancha, nos damos cuenta de que no nos encontramos tan llenos de ropa, vestidos de nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones, sino estamos desnudos espiritualmente delante de Dios. Por eso, la ley fue dada por Dios en primer lugar para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual. Pero en segundo lugar, la ley fue dada para que nos demos cuenta que no podemos acomodarla como lo hace la religión, que no podemos sacarle la vuelta a Dios. En otras palabras, es imposible para el hombre poder cumplir toda la ley. Y tú dirás, pero pastor, yo de repente he cumplido la mayor cantidad de los puntos de la ley, yo me voy a ir al cielo. Eso mismo dijo el joven rico, pero el Señor Jesús le dijo, te falta algo. Cada vez que nosotros queremos medir nuestra condición espiritual por lo que hacemos o dejamos de hacer, entonces siempre nos va a faltar algo, te lo aseguro. Esfuérzate tú en vivir una vida en santidad, en perfección. Siempre al final algo te va a faltar porque somos nosotros imperfectos. Y la misma palabra de Dios nos dice que si nosotros fallamos en un solo punto de la ley, es como si hubiéramos fallado en todo.
O sea que este es como una especie de un examen. O sacas 20 o sacas 0. No hay la posibilidad de que saques 1, 3, 10, 12, 15, 18. No existen esas notas en el reino de los cielos, especialmente en cuanto a nuestra condición espiritual. La ley es clara. ¿Y dónde lo dice? Mira, lo dice en el libro de Santiago. En el libro de Santiago dice, toma nota en el capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No lo he escrito yo, es el Espíritu Santo a través de Santiago. Dice que si alguien falla en un solo punto de la ley, o sea, si tú has mentido una sola vez en tu vida, solo una, que es imposible, solo una vez en tu vida, es como si hubieras cometido todos los pecados. Eres culpable de haber fallado en toda la ley. Por eso que la paga del pecado es solo una, la muerte. Por eso que no existe jerarquización de pecados. Pero te tengo buenas noticias. Porque él dirá, entonces, pastor, ¿quién va a ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, el cual nació de la Virgen María y se hizo hombre, y el cual fue tentado y nunca pecó, el cual cumplió la ley no como los fariseos, bajando el estándar para poder colarse, no, sino él cumplió la ley en el verdadero estándar de perfección y esa santidad que tiene la ley de Dios. Él no tenía que morir entonces como hombre, pero él decidió entregar su vida, porque era el único que tenía la capacidad y la autoridad para cargar con todos los pecados, para cargar con todas las maldiciones, para cargar con toda la pobreza, enfermedad y desgracias que el pecado produce en la humanidad, desde el principio de la creación hasta el final de los días. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una teoría, la gracia de Dios no es un tema de instituto bíblico, la gracia de Dios no es una tendencia, la gracia de Dios se llama Jesús. Jesús es el Evangelio, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el arca de Noé para estos tiempos en los cuales, si tú crees, si dispones tu corazón, serás libre del juicio que se avecina sobre esta humanidad y sobre esta tierra. Hoy tienes la oportunidad más grande de que la historia no se repita. Hoy puedes empezar abriéndole tu corazón a Jesús y reconociendo de que realmente no hay forma de justificarse delante de Dios. No hay forma de decir, no, es que yo no soy tan malo, porque ya hemos visto cuál es la óptica, cómo Dios ve el pecado. No hay forma de querer generar salvación por buenas obras o por cumplir religión. Ninguna religión te salva. No predicamos por eso ninguna religión. Predicamos a Jesucristo vivo, la gracia de Dios. La ley te demanda, la gracia te provee. La ley te demanda santidad, pero no puedes cumplirla. La gracia te provee de salvación, te provee de sanidad. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, la gracia vino a través de Jesucristo. Hoy tienes esta oportunidad. Por eso le llama a este tiempo la dispensación de la gracia, a través de la cual tú te apropies del regalo de Jesús, de la gracia, que significa regalo, inmerecido, pero lo recibimos en el nombre de Jesús por gracia, por eso es regalo, de la muerte de Jesús sea aplicada contra tus pecados y la resurrección en la nueva vida que hoy Dios tiene para ti. No hablamos de cambio de religión. El Señor Jesús no vino a que la gente se porte bien. El Evangelio no es para cambiar de conducta, el Evangelio es para cambiar de naturaleza. Y es por eso que hoy tú tienes esta oportunidad de abrir tu corazón y que entre Jesús en tu vida. No cambiar de religión, sino cambiar de vida y destino. Te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón para que te puedas apropiar de esta grande salvación que Dios quiere para ti y para todos los hombres, para que la historia no se repita. Repite esta oración en voz alta y con tu corazón puesto en Jesús y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, reconozco que yo soy el único culpable y por eso me arrepiento y te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego a mi familia, te entrego mis temores, fracasos, te entrego mis sueños. Sé que a partir de hoy voy a vivir seguro porque tú me das esa seguridad. Y a partir de hoy soy libre de todo juicio que viene contra la humanidad, porque mi vida ha sido comprada por la sangre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te felicito de todo corazón. Hoy has pasado de muerte a vida. Hoy tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida y hoy empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Como un bebito recién nacido,
hoy eres para Dios, pero un bebito recién nacido necesita alimentarse. Para eso está la leche espiritual no adulterada que está en la palabra de Dios. Por eso te invitamos para que te comuniques con nosotros y puedas recibir ese alimento que Dios tiene para ti, esos consejos para que puedas conocer quién es realmente Dios a la luz de la palabra y cuáles son esos planes maravillosos que tiene para tu vida. Comunícate con nosotros, están saliendo en estos momentos las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto te vamos a servir. Bueno, me despido, que Dios te bendiga, nos vemos Dios mediante el próximo domingo a esta misma hora. Un fuerte abrazo, feliz aniversario Pan de Vida, que Dios los bendiga.